agachan, por favor, que no puedan ir, ¿no? En la calle, ajá. Es una indicación previa. Bueno, el tema de los celulares, si les parece, ponerlo en tono silencioso. Y segundo, las sillas han sido distribuidas de manera que guardemos el distanciamiento y las preguntas que sean formuladas desde su respectivo lugar. Correcto, lo ideal sería que los compañeros periodistas ocupen los asientos. Por comodidad, órdenos. Y como estamos listos, entonces les agradecemos su presencia esta mañana y la atención a esta conferencia de prensa. El equipo fiscal se encuentra preparado para compartir con ustedes y la sociedad salvadoreña los detalles de lo que será el requerimiento fiscal que estará siendo presentado en las próximas horas en los tribunales correspondientes. Nos acompaña el licenciado Jonathan Mata y el licenciado Oscar Parada. La Fiscalía General de la República, como representante de los intereses del Estado y la sociedad, promueve este día la acción penal en el denominado caso Centrum. En el uso de la palabra, el licenciado Jonathan Mata. Buenos días a todos. La Dirección de Intereses del Estado de la Fiscalía General de la República en esta mañana les va a hacer una presentación de un caso de corrupción que hemos denominado el caso Centrum, donde están involucrados ex ministros de la Defensa Nacional, ex militares y empresarios de este país. Es un caso de corrupción el cual tuvo como objetivo defraudar al Estado de El Salvador en más de $2 millones en un intercambio que se denominó contrato de permuta tipo subasta. Los integrantes o miembros que cometieron estos delitos son los siguientes. Tenemos a 6 personas que van a ser esta tarde presentado requerimiento fiscal en el cual se les atribuye delitos contra la administración pública, específicamente los delitos de peculado, delitos de falsedad documental agravada, en perjuicio de la fe pública, y delitos de actos arbitrarios. Como primer punto tenemos que se presentará en contra del general retirado José Atilio Benítez, a quien se le imputa el delito de peculado en calidad de autor directo, específicamente por haber permitido que la empresa Centrum se apropiase de todo el dinero producto de la permuta tipo subasta. En el caso del general Atilio Benítez, también he de comunicarles que se va a presentar un sobreseimiento definitivo a favor de él por los delitos de actos arbitrarios en perjuicio de la administración pública, debido a que ese delito, al momento que fue denunciado, ya había sido prescrito. De igual forma, tenemos al diputado David Victoriano Munguía Payés, a quien le estamos atribuyendo 3 delitos. Los delitos de actos arbitrarios, delitos de peculado, ambos en perjuicio de la administración pública, y el delito de falsedad documental agravada. Asimismo, se va a presentar requerimiento contra el general Rafael Melara Rivera, quien en aquel momento, en el momento de los hechos, fungía como jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, por los delitos de falsedad documental agravada, perjuicio de la fe pública, y el delito de peculado
en calidad de complicidad necesaria. De igual forma, se estará procesando al coronel Manuel de Jesús Romero por el delito de complicidad necesaria en el delito de peculado. Se procesará a los ciudadanos Carlos Gustavo Roberto López Davidson por el delito de peculado bajo la complicidad necesaria en perjuicio de la administración pública. Y de igual manera se procesará al señor Héctor Abel Herrera Mejía por el delito de complicidad necesaria en el delito de peculado. Es de hacerle mención que de los 6 ahora imputados, con respecto al general Rafael Medalla Rivera, no se encuentra presente por no estar en el país. Por ende, se procesará como un reo ausente. Con respecto al coronel Manuel de Jesús Romero, se presentará requerimiento fiscal solicitando que se le haga un peritaje de salud para constatar las condiciones que él tiene de salud y si puede o no afrontar un proceso con medidas. Esto en razón a que en la etapa de investigación se tuvo conocimiento de parte de él que padece una enfermedad crónica. Así las cosas, señores de la prensa, el evento criminal al cual ahora vamos a hacer mención tiene una característica que es la comunicación que se dio entre las altas esferas del Ministerio de la Defensa Nacional, representado por los 2 exministros, en relación con los empresarios de la sociedad Centro. Básicamente, los hechos comienzan desde el año 2011, cuando en ese momento el general Munguía Fayez solicita un informe de reevaluación de unas armas obsoletas y en mal estado en propiedad del Ministerio de la Defensa, el cual es realizado y determina cuáles armas iban a ser permutadas, podían ser permutadas, y de las cuales lo importante es que ese informe establece que hay ciertas armas que son armas nuevas y armas usadas, que esas no deberán entrar en la permuta. Déjenme decirle que esta es la permuta número 3. Anteriormente ya han habido otras permutas con la sociedad Centro. En ese sentido, cambia el ministerio y ya llega el general Atilio Benítez en el año 2003 y siguiendo la lógica del informe de reevaluación genera una directiva en la cual va a regular el proceso de la permuta tipo subasta. Así las cosas, se hace una invitación a 6 empresas, de las cuales ahí podemos ver el primer acto criminal. De las 6 empresas hay una persona que es el imputado Héctor Abel Herrera, quien se muestra representantes de las 5 empresas. Y hay una empresa que es Eagle, que esa tiene otro representante. Desde ahí empezamos a ver el acto criminal de que una sola persona es representante de las 5 empresas. Posterior a ello, y teniendo conocimiento de eso, el general Atilio Benítez genera lo que es la comisión de permuta, que es la que iba a operar el proceso de permuta. Ya estando esta comisión de permuta formada e integrada como presidente el general Rafael Medalla Rivera, es que hay un cambio con respecto a la representación de las sociedades. Y es cuando el imputado Abel Herrera le expresa por medio de un documento al general Atilio Benítez, que era el ministro de ese momento,
que ya no va a ser él el representante de todas las empresas, sino que solo queda en representación de Centrum. Y le da un listado de las personas que son los representantes de las siguientes empresas. Pero ¿qué es lo que sucedió exactamente? Todos los representantes de las otras empresas hemos descubierto que son empleados de la empresa Centrum, cuyo representante legal es el señor Carlos Gustavo Roberto López Davidson. Y el señor Héctor Abel Herrera tiene la calidad dentro del evento criminal de apoderado legal de la empresa Centrum. Esas acciones fueron de total conocimiento del general Atilio Benítez. Posterior a ello se da el resultado de la comisión de permuta, en el cual quedan dos empresas ganadoras, que son la sociedad Centrum, representada por Carlos Gustavo López Davidson y su apoderado Héctor Abel Herrera. Y queda también la sociedad Igor. Estando ya ellos adjudicada la permuta, la cual iba en los términos de que el Ministerio de la Defensa iba a permutar más de 14,000 armas con accesorios de la misma a cambio de 2 obuses que iban a ser importados desde el Estado de Israel para actualizar y mejorar la flotilla que tenía artillería del Ministerio de la Defensa. En ese sentido, quedan las dos empresas ganadoras. Estamos hablando de la sociedad Centrum y la sociedad Igor. Pues inesperadamente, en ese contexto que ya se había pactado preliminarmente, ese acuerdo equivalente a 2.051.893 dólares, inesperadamente el señor Héctor Abel Herrera presenta una nota al general Atilio Benítez donde le dice que la sociedad Igor ya no va a participar en la permuta porque tiene problemas en Estados Unidos y será él quien asumirá ya la representación total en el contrato de crédito. He de mencionar que en ese momento se genera una nota por el señor Rafael Melara Rivera, en el cual le expresa al general Atilio Benítez de que no debe seguir con la permuta, que lo que se debe de hacer es volver a llamar a invitación a todas las empresas. Esa nota generada por el coronel Rafael Melara es obviada por el general Atilio Benítez y se perfecciona el contrato en junio 2013, en el cual lo suscribe el señor Carlos Gustavo López Davidson con el general José Atilio Benítez Parada. Posterior a ello, un mes después, entra nuevamente el general David Victoriano Munguía Payés. Y a un mes de haberse suscrito el contrato, comienza el actuar criminal del señor Munguía Payés. ¿Cuál es este? El modificar una de las cláusulas principales del contrato, el cual era la garantía de cumplimiento del contrato. El contrato tenía vigencia por 24 meses y la garantía de cumplimiento del contrato era de 36 meses. Pues hace la primera modificación al contrato y lo establece y lo pone a 24 meses, cuando el tipo contrato ya decía
de que solamente podía haber una modificación por una justificación. Y la justificación que da el apoderado de Centrum, Héctor Abel Herrera, es que tiene la palabra de ellos de que los obuses van a estar en 24 meses. Y con solo ese hecho, y no obstante, hubo una nota donde el director de política de defensa le dice al general Munguía Payés que no acepte esa modificación al contrato. No obstante ello, el señor Munguía Payés procede a realizar esa modificación del contrato, con lo que dejó indefenso al Estado en la entrega de los obuses. Dicho eso, porque los obuses no vinieron a los 24 meses, se tuvo que hacer otra prórroga por parte del general Munguía Payés para alargar el contrato y facilitar la entrega de los mismos y por ende favorecer a la empresa Centrum. En ese contexto también hay otros eventos criminales del diputado Munguía Payés, como fue hacer otra modificación al contrato. Y la modificación al contrato que hizo a solicitud siempre del señor Héctor Abel Herrera era de que los obuses que iban a venir iban a ser obuses repotenciados, cuando en el contrato inicial nunca se habló de obuses repotenciados. Es más, para que se perfeccione el contrato, se tiene que tener la ratificación de la Dirección General de Presupuesto, que es la que llega a ver cuáles son, o llegó a ver cuáles son las armas que se iban a permutar, y determinó que según el acuerdo que se había dado, se iban a dar obuses nuevos. Así se establece claramente en la nota que tenemos del Ministerio de Hacienda. Esa situación la obvia el diputado Munguía Payés para favorecer a lo que es la empresa Centrum relacionada con el señor López Davidson. Y es que se perfecciona esa modificación al contrato y se suscribe ese documento ante la presencia del señor Carlos Gustavo López Davidson. Posterior a ello, otro evento criminal que hace el imputado Munguía Payés es el cambio en las garantías de buena obra. Hace un cambio en donde deja desprotegido al Estado para efectuar la garantía del fiel cumplimiento cuando los obuses ya estuviese su recepción final. En ese contexto, el señor Carlos Gustavo López Davidson tenía total conocimiento de todo lo que estaba sucediendo. ¿Por qué? Hemos descubierto, hemos investigado y vamos a probarle al juez de que previo a la suscripción del contrato tenemos dos notas donde el director de política de defensa establece y ubica al señor Gustavo López Davidson, al señor Abel Herrera en las negociaciones que se estaban dando para la suscripción del contrato. ¿Cómo el señor López Davidson no va a tener conocimiento de lo mismo si empleados de su propia empresa eran los representantes legales de las sociedades que estaban ofertando? ¿Cómo no va a tener conocimiento el señor López Davidson si su apoderado legal, en nombre de él, es el que estaba ejecutando todas las acciones? Y es así que se llega el momento
de la entrega de las armas, las cuales, como les dije anteriormente, son más de 14.000 armas, pero hemos descubierto que no solo fueron esas, sino que en el mismo contrato se incluyen 2.441 armas nuevas que nunca estuvieron en la negociación y que el informe de reevaluación que se hizo en el año 2011 recomendaba que esas armas no tenían que ser permutadas. Esas armas son las que se incluyeron en el contrato y que ahora Fiscalía las tiene incautadas. Son ametralladoras FMK. En ese contexto se mandan 2 especialistas a Israel por parte del Ministerio de la Defensa a que vayan a ver el funcionamiento de los obuses, de la cual, cuando vienen, ellos expresan que ellos no han probado los obuses. En el Estado de Israel lo que se dio fue una visualización en un polígono de una empresa en la cual solo pudieron apreciar de lejos que estaban 2 aparentemente obuses que disparaban. No pudieron ver el funcionamiento, no pudieron ver el adiestramiento de eso. Actuación que ya estaba descrita en el contrato como una de las obligaciones que tenía la empresa Centrum para poder perfeccionar el contrato. Así las cosas, cuando se viene la recepción de los obuses, hay una primera recepción que es la recepción provisional, y esa, representando al Ministerio de la Defensa, la tenía el coronel Manuel de Jesús Romero, quien él era el administrador del contrato. En el contrato establecía de que cuando se viniera la recepción provisional se tenía que abrir y revisar el contenido de los obuses y sus accesorios, situación que no fue realizada por el ahora imputado. Es más, meses después, estando él en el comando de artillería, hace una nota junto con el señor Abel Herrera, en el cual se genera la recepción definitiva de los obuses, sin haberse probado, sin haber visto que estaban completos, por lo cual ustedes sabrán que nunca se pudieron hacer las pruebas necesarias. Siempre en ese contexto, una actuación muy importante es la del general Rafael Melara. Y es que el general Rafael Melara se le está atribuyendo el delito de falsedad documental agravada por el hecho que en el contexto de la negociación que había entre Centrum y, digámoslo así, el general Munguía Payés, porque las negociaciones fueron directas con los exministros. En ese momento que se estaba ofreciendo por parte de Centrum el cambio de la figura de obuses, que ya dijimos que el Ministerio de Hacienda los tenía nuevos a repotenciados, se genera una nota por parte del general Rafael Romero, en el cual le dice al ministro Munguía Payés que le recomienda que no reciba esos obuses repotenciados. Y esa misma nota la tenemos nosotros certificada, en la cual el general Munguía Payés establece en la parte superior de la nota
abra nueva recomendación y hace una rúbrica, con lo cual le está ordenando al general Melara que realice otra nueva nota. Y es que el general Melara vuelve a realizar la misma nota, el mismo número de oficio, solo que la cambia la opinión y dice: sí, acéptese los obuses repotenciados. En ese contexto es que se genera el delito de falsedad documental agravada para el coronel Melara. Haber insertado información falsa en un documento que ya había sido emitido y que entró al tráfico jurídico y produjo sus efectos. Para el general David Munguía Payés se le atribuye el delito de falsedad documental agravada, básicamente en el momento en que, al terminar el contrato de 24 meses, el apoderado legal de Centro, con directrices del imputado Carlos Roberto López Davidson, solicita una prórroga del contrato de 3 meses, porque hasta ese momento los obuses no habían venido al país. Y el exministro Munguía Payés genera una nota autorizándole los 3 meses de prórroga, pero inmediatamente descubrimos que existe otro oficio suscrito por el exministro Munguía Payés, en donde hay un manchón y le pone 10 meses. Misma fecha, mismo oficio. Se generan 2 documentos en las mismas condiciones, falseando la fecha, el tiempo, de la prórroga del plazo. Ese es el acto criminal de falsedad documental agravada atribuida al exministro Munguía Payés. En ese contexto es que vienen los obuses, se van a artillería, y desde ese momento en la administración del general Munguía Payés no se ocupa, se mantienen en resguardo, guardados, hasta que vence la garantía de fiel cumplimiento. En ese sentido, señores, tenemos aquí un evento criminal orquestado con anticipación desde el momento de la suscripción del contrato, en donde hay un detrimento inicial al Estado de El Salvador por $2.051.893 derivado del contrato. ¿Y por qué decimos preliminarmente? Porque con la pericia que se haga en la fase de instrucción vamos a determinar que ese incremento ha subido, que ese monto ha subido. ¿Y eso por qué? Porque, como le dijimos anteriormente, aparte de las 14.000 armas que estaban en el acuerdo de permuta, hemos descubierto que se introdujeron más armas de las cuales no se debían de hacer. Es en ese contexto que les presentamos este delito de corrupción dentro de las esferas del Ministerio de la Defensa, en el cual básicamente los 2 exministros, con la colaboración necesaria de las demás personas, favorecieron y permitieron la apropiación de fondos públicos hacia la empresa Centrum, representada por el señor Gustavo López Davidson y el apoderado legal Héctor Abel Herrera. Muchas gracias. Escuchamos entonces a continuación al licenciado Óscar Parada, o evacuamos los elementos de lo que sería el requerimiento fiscal que estará siendo presentado en las próximas horas. Solo antes de dar paso a las preguntas, hay que agregar, y es del conocimiento de todos los colegas, la complejidad
de este entramado. De ahí los detalles que para muchos de ustedes podrán ser excesivos, ¿verdad? Pero es importante trasladarles cómo es que se dan los diferentes hechos con los que ahora se estará judicializando. Y creo que es importante reiterar también la instrucción del fiscal general en el sentido de que se procesan hechos, no personas, sin importar el cargo que hayan desempeñado ni cualquier otro tipo de vínculo. Abrimos el espacio de preguntas con Hamilton Bárcenas, Canal 19. Por acá, buenos días. ¿Se tiene conocimiento sobre las armas, hacia dónde fueron a parar? Si las armas fueron recibidas al Ministerio de la Defensa, las que entregaría la empresa Centrum, y viceversa, las que entregaría el Ministerio de la Defensa a Centrum. Sí, gracias. En este momento se tiene acreditado de que las armas fueron entregadas a la empresa Centrum. De las que les comentaba, solo tenemos incautadas 2.441 armas en buen estado, ametralladoras, en las cuales no se ha determinado por la tipología de delitos que tenemos cuál fue el destino final que tuvieron esas armas ya en poder de la empresa Centrum. Muy bien, continuamos con Raquel Morán, Tele2. Herrera. Sí, por aquí, Raquel Herrera. Sí, entiendo que la pregunta establecía el intercambio de armamentos en efecto ya de parte de la Fuerza Armada. ¿Cuántas de estas armas se entregaron nuevas y que no debían entregarse como tal nuevas, ¿no? Y cuántas han establecido, además de las que ya desde el contrato, que eran 14.000, de las obsoletas que se debían entregar, se entregaron a la empresa? Vaya. Tenemos acreditado ahorita, porque las tenemos incautadas, esas armas en buen estado. Del resto de armas, el monto inicial lo tenemos acreditado en el requerimiento. Es de hacer mención de que ahí hay armas en mal uso, pero también hay armas usadas, las cuales el dato concreto lo vamos a manejar o lo vamos a presentar en el requerimiento respectivo. Continuamos con Luis Muñoz, Canal 33, y la disculpa con Raquel. Buenas. Mi pregunta es si hay indicios, como parte de la investigación que ustedes llevan, si estas armas, que según los cálculos son 14.000, restando los 2.441, más o menos las que ustedes tienen, serían más o menos 11.500 armas de las que se desconocen. ¿Hay indicios? La pregunta es, ¿hay indicios si de estas armas pudieron ir a parar a manos de las maras? Digo esto porque el periodo de la tregua entre las pandillas fue entre 2012 y 2014, y en este periodo es cuando se realizaba esta tregua entre las pandillas, de las cuales entendemos también tuvo participación el general David Munguía Payés. Entonces, en la investigación hay indicios sobre dónde si estas armas pudieron haber ido a parar a las pandillas. Sí, solamente le comento de que las 14.000 armas que estamos hablando sí fueron entregadas. Aparte de esas hay 2.441 que se introdujeron en el contrato y que son las que tenemos. Por eso les decía que hay más de 14.000. La pregunta específica, en esta investigación, no hemos determinado esa situación. Entiendo que será una investigación aparte que será la Fiscalía General de la República. Gracias. Y solo para estar bien familiarizado, como no somos expertos en materia de defensa, pero los obuses son unidades de caballería blindada, o sea, vehículos militarizados, para que estemos al corriente. Rosa María Pastrán, La Prensa Gráfica. Gracias, buenos días. Yo quisiera preguntarle, usted nos explicaba que en el caso del señor Carlos López Davison, donde se está señalando especulado bajo complicidad necesaria. Nuestra pregunta es ese delito no
solo en casos de funcionarios, que no solo los funcionarios pueden cometer peculado, y otra también en la relación de los hechos que usted hizo acerca del contrato, es decir, en todo esto que aconteció, luego que se da este proceso de firma de contrato, que es lo que ustedes pueden señalar como más relevante como para que se vaya dando lo que ustedes han señalado. A todos muy buenos días. Con respecto a la figura que se le imputa al señor Carlos Gustavo López Davison, es la figura del cómplice necesario. En nuestra legislación penal tenemos tres maneras de responsabilidad penal. Tenemos la autoría, tenemos los instigadores y tenemos lo que es la complicidad. Hay que aclarar que a esta persona se le está imputando la complicidad. Entonces, el derecho penal es progresivo y sin tratar de que esto se vuelva una explicación magistral, lo explicaré en breves palabras. Existe la figura del extraneus, que es una persona que no reúne la cualidad especial que exige el delito, como para el caso es el peculado, pero sí, bajo la teoría de la unidad de la imputación, a esta persona se le puede perseguir bajo la complicidad. ¿Por qué? Porque la complicidad no reúne lo que es el tipo penal específico. Es decir, esta persona presta una colaboración para que se ejecute el delito. Por lo tanto, quienes reúnen la cualidad especial, claro está, son los ministros, pero bajo el extraneus, perfectamente la persona participa en este delito. Y es de decir que en el país ya tenemos resoluciones en las cuales se ha calificado esta situación del extraneus. Por lo tanto, hay que recordar que él es un cómplice, no un autor directo. No sé si abarqué su otra pregunta. Con respecto a lo que aconteció una vez se firma el contrato de permuta, se han señalado varios momentos, digamos, pero dentro de eso es lo que al fiscal le parece que es como más relevante para establecer los casos que van a presentar. Miren, lo que ocurre es que este es un delito que va por etapas. Encontramos que hay una primera modificación cuando de los obuses nuevos que se iban a entregar se ofrecen unos repotenciados. No sé si podemos poner las imágenes, por favor, de los obuses. Vaya, esto era lo que se esperaba, esto lo entregaron. Y ahí, si ustedes pueden apreciar, estos son los famosos obuses repotenciados, donde, si me lo permiten, si ven esa parte, ven que es un obús reconstruido, pero ni siquiera está restaurado, sino que quién sabe de dónde fueron a sacar estos obuses. Ustedes pueden ver que tienen hasta la serie aparentemente alterada. Por lo tanto, y esto es importante resaltarlo, que si estábamos hablando que se iba a recibir algo nuevo y luego se cambia a lo repotenciado, no puede ser, porque el objeto principal del contrato no se puede cambiar según la LACAP. ¿De acuerdo? Ellos en un primer momento dicen que están generando este contrato en base a la Ley General de Presupuesto, pero después cambian y no dan una explicación de cómo hacen este cambio, ni siquiera lo explican. Ese es el primer momento, que entendamos que el objeto del contrato era recibir algo nuevo y recibimos algo repotenciado. Desde ahí ya podemos ir percibiendo de que había un incumplimiento y no era sano para el Estado hacer este cambio. ¿Por qué? Porque a ustedes no van a pedir un vehículo nuevo y van a recibir uno restaurado, por poner un ejemplo, pues. Continuando con esto, después encontramos que se hace otra modificación con las garantías. Pues, ¿cómo es eso? Que de 36 meses se le reduce a 24.
¿cómo es posible que un contrato va a durar 24 meses y la garantía va a durar lo mismo? Si la idea es que el Estado no pierda, pues. Si la idea es que media vez se reciba esto, haya una garantía de que eso efectivamente funciona. Entonces se deja desprotegido al Estado, quitándole 12 meses, dejándolo a 24, lo cual tampoco tiene una lógica. Y así sucesivamente se van dando esas modificaciones en las cuales ustedes pueden ir viendo que teníamos armas supuestamente obsoletas y se incluyen otras que están en perfecto funcionamiento, en cajas. No sé si tenemos la imagen. Que ustedes las pueden ver, están en sus cajas, están en perfecto funcionamiento, que no estaban incluidas en esa permuta. Desde ahí vamos viendo que algo va mal. De ahí estos cambios, de ahí los repotenciados, de ahí las garantías, va perdiendo y perdiendo y perdiendo. Y todo esto, ¿cómo se va dando? Bajo la complicidad, porque hay otro que va presentando notas en las que justifica que hay una guerra, en las que justifica que ya no puede cumplir con lo nuevo. ¿Y quién da el aval? Pues claro, el ministerio, porque ahí encontremos que a él se le dan las opiniones técnicas de que no acepte un obús repotenciado, de que no haga ese cambio, y él ordena cambiar esa indicación técnica. Por lo tanto, aquí se puede ver claramente que este contrato fue consensuado, por así decirlo, pero no de la manera legal, sino que de la manera de la corrupción, y en la cual el Estado perfectamente pierde, porque al final lo que tenemos son dos obuses viejos que no sirven, al menos de momento. Ahí están, que no son utilizables, y como un dato curioso, ya no se producen municiones para ese obús. Entonces ahí tenemos dos hierros viejos que lo más que pueden llegar a valer es lo que nos ofrezca alguna fundidora, pero no los 2 millones que supuestamente valían. Me dicen que la presentación está disponible y les será compartida. Cerramos el ciclo de preguntas con Nelson Rauda, El Faro. Fiscal, varias preguntas porque es una investigación bien compleja la que han presentado. Quisiera preguntarles cuál es la fecha en la que empieza esta investigación y dentro de, quizás estas son las cosas principales, dentro de la explicación que ustedes nos dan, no parece claro cuál es el beneficio que obtienen tanto Benítez como Munguía Payés. Es decir, parece claro que hay un beneficio de la empresa Centrum que obtiene material que así sirve y con lo cual supongo como una empresa de armas pueden hacer dinero, etcétera. Pero no parece claro qué es lo que obtienen a cambio el general Munguía Payés y el general Benítez. Entonces preguntarles si en ese sentido han investigado las cuentas del general Munguía Payés o del general Benítez como en los otros implicados, para ver si hay tal vez algún tipo de pago, de soborno, que sería lo que uno se puede imaginar en este caso. Ya usted mencionaba, fiscal Prada, en la respuesta anterior que había violaciones a la LACAP. Quizás sí pudieran profundizar en las violaciones a la LACAP, porque la LACAP tiene sus propias sanciones e incumplimientos. Entonces, si pudieran profundizar en cuáles son esas violaciones a la ley de la LACAP. En algunas publicaciones y también en la información de Casa Presidencial del Ministerio de Seguridad y la Policía, se mencionaba también que el precio del lote a permutar se modificó en algún momento, es decir, que era mayor y que a los 2 millones y termina siendo eso. Entonces, no sé si hay en la investigación parte de eso y si ustedes han investigado también a la gente que hizo esa modificación a la comisión. Ok, perfecto. Bueno, recordemos que estamos hablando de una figura o un tipo penal que es el peculado. El peculado dice el que permitiere, si no me recuerdo, que otro se aprovechare o recibiere. En realidad ahorita no tengo el tipo penal a la mano, pero está la figura de que permitiere. Peculado tercero. Correcto. Entonces, aquí no estamos diciendo de que ellos han recibido un beneficio, estamos diciendo que estas personas permitieron que otros se apropiaran de estas armas. Y en ese sentido, le respondo esa pregunta. Ahora bien,
me preguntaba con respecto a los valores, ¿por qué se habla de una disminución? Sí. Correcto. En un primer momento, y es lo que explicaba mi compañero, se dice que Centrum y Eagle, si no me recuerdo, hacen una oferta y a estas se les adjudica. La oferta que presentaba Eagle era superior a 2 millones y Centrum era alrededor de 200.000. Los números no los tengo a la mano, pero por ahí andan las cifras. Resulta que de la suma de estas dos ofertas hacen alrededor de 2.500.000. Cuando dicen que Eagle se va a retirar por los problemas que tiene en Estados Unidos, viene Centrum y les dice, miren, yo voy a asumir ese compromiso, lo cual no podía ser. Lo que se tenía que hacer en ese momento era declarar eso de cierto, no podía continuar. Ahí es donde se hace esa primera baja que tanto se menciona, porque de la oferta que se tenía de 2.500 viene Centrum y la baja a los 2.051.000. Ahí es donde se ve ese desnivel, porque ¿cómo es posible que primero se había negociado por 2.500.000 y después viene otro que le dice le voy a ofrecer menos, siempre alrededor de 2 millones, ¿verdad? Pero se continúa con esa adjudicación, lo cual dentro de la lógica no es posible, pues se supone que ya se había pactado un precio y en todo caso, bueno, pues reiniciemos esto. Pero desde ahí vamos viendo esas disminuciones. También hay una disminución en el precio de las armas, puesto que las armas que se habían dicho entraban como las nuevas, en un primer momento valían $480, según la reevaluación que se hizo allá por el 2011. Después vienen y a la hora de que se va a hacer el supuesto contrato, le bajan a $200. Pero en realidad quedan en $42.40, porque en el contrato, cuando usted ve la cantidad y hace la división entre las armas entregadas, este es el valor real. Y es así como se van dando la disminución en el valor de las armas. Lo de la CAP. De acuerdo. Lo de la CAP. Ahí lo que ellos argumentan en un primer momento es que usaron la Ley General de Presupuesto. Pero, como todos saben, los contratos del Estado se deben regir bajo la CAP. Lo que ocurre es que ellos utilizan una figura que se llama permuta subasta, bajo subasta, lo cual esa es una figura que, si bien es cierto, la utilizan algunos ministerios, no la van a encontrar como tal. Entonces ellos hacen esto de la supuesta subasta para que se presenten las mejores ofertas, pero después utilizan el contrato, se quedan con lo que es la permuta. ¿Ya? Y a la hora del contrato es una permuta. Y es ahí donde decimos que efectivamente hay una transgresión, porque vuelvo al punto. El objeto del contrato era que se iba a recibir algo nuevo. Es que aquí ya ni siquiera es una cuestión de legalidad, es una cuestión incluso risible. ¿Cómo es posible que estamos diciendo que se va a recibir algo nuevo y nos dan algo que ni siquiera sirve? Que a la simple vista, sin ustedes ser técnicos o mi persona, ustedes pueden ver eso. Y eso ustedes solo lo ven y es como que reciban un carro chocado por nuevo. Yo creo que ninguno de ustedes lo aceptaría. Pues. Muy bien. Solo, es que por eso le pregunta, para cerrar ese punto. Ese ejemplo que usted pone, que es como recibir un carro chocado por nuevo, o sea, ¿los haría ellos los peores ministros del mundo? Porque o sea, no parece obvio que haya un interés. ¿Cuál es o sea, por qué harían algo de esa forma si no recibieran algo a cambio? ¿Ustedes siguen investigando, no sé, las cuentas bancarias de ellos o no? Recuerden que esta investigación sigue en curso. De hecho, que ahorita se presente lo que es el requerimiento no quiere decir que ya está cerrada la investigación, sino que la instrucción perfectamente se va a continuar con la investigación. De momento lo que estamos demostrando es que se tienen los elementos suficientes de prueba para llevar esto ante un tribunal y, como ya lo hemos expuesto, cada quien ha tenido una participación en este hecho delictivo. La fecha, perdón, la fecha de inicio de la investigación.
Esta nace a raíz de la denuncia, a raíz de la denuncia interpuesta. Muchas gracias, compañeros. Se les estará notificando en las próximas horas o minutos el tribunal en donde estará siendo presentado este requerimiento fiscal. Estuvieron frente a ustedes el licenciado Jonathan Mata y Oscar Parada. Gracias nuevamente. Cerramos entonces esta conferencia de prensa. Feliz día y bendiciones.